y que estamos trayendo los temas legales a defensores, y en defensores nos estamos enfocando precisamente con temas legales. Actualmente estamos manejando dos planes de suscripción que pueden encontrar aquí en el apartado de planes. Un plan es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, pueden crear su perfil, van a aparecer en las búsquedas, pueden recibir reseñas de clientes, pueden recibir valoración de clientes, van a tener acceso a contenido exclusivo, por supuesto, y es totalmente gratuito. Este plan está pensado más que nada para apoyar a algunos colegas y no solo cerrarlo a colegas que paguen, ¿no? Sino que sea abierto a todos los abogados que gusten participar. Todo abogado que guste sumarse es bienvenido en el plan de Defensor Junior y va a tener los beneficios de tener el perfil profesional, como lo vimos, aparecer en búsqueda y demás, ¿no? A lo mejor en el perfil hay algunos puntos que están bloqueados, pero no es nada que no les impida que les contacten y les califiquen. Al final, la función de la plataforma es totalmente gratuita. Tenemos también un plan al que hemos denominado Defensor, que ahorita lo tenemos por precio especial de lanzamiento en $499. La diferencia básicamente es que te permite agregar más datos en el perfil, como por ejemplo horario de apertura, entre otros datos. Aparece de manera preferente en las búsquedas, es decir, vas a aparecer primero, porque al final es como si fuera una publicidad o un patrocinio pagado. Cuando alguien busque, los que tengan el plan Defensor van a aparecer antes en la búsqueda que los colegas que no lo tengan. Permite también reseñas de clientes, valoración, y da acceso al contenido que es para Defensor Junior y, por supuesto, al contenido para Defensor. Ese contenido lo podemos ver aquí, está dividido en post, artículos y videos, y podemos ver aquí cuál es el contenido a la fecha disponible para el plan Defensor Junior y cuál es el contenido disponible para el plan Defensor, que aquí tenemos hasta una participación de su servidor con el derecho de petición, y por supuesto tenemos otros programas. Los que son usuarios de CTI, no se preocupen, lo tienen en su plataforma CTI. Ahora que si quieren la plataforma por separado de temas legales, tampoco hay ningún problema, lo van a poder checar aquí en Defensores. Para los demás, aquí podemos encontrar varios temas, varios artículos y videos que son exclusivos. Por ejemplo, aquí tenemos los de la licenciada Nancy Rubí Cruz Toxtega, y aquí podemos visualizar el tema sin ningún problema. ¿Qué pasa si no estamos logueados? Es decir, si no tenemos un usuario, ¿podemos ver el contenido? No, si no somos usuarios, nos va a aparecer la leyenda de que es contenido exclusivo, y cuando lo abramos no nos va a permitir revisar el contenido, nos va a dejar la leyenda de que es contenido exclusivo para alguno de los planes. Entonces, de esta manera, el contenido solo lo pueden visualizar abogados que formen parte del equipo y que se hayan registrado en Defensores. Todo abogado registrado podrá tener acceso a los contenidos según el plan en el que se registre, y este es el contenido de lanzamiento. Evidentemente, conforme pase el tiempo, vamos a ir sumando más contenido. Para los que preguntan si esta charla va a quedar grabada, sí, va a quedar grabada en CTI, ahí la van a poder ver, y también va a quedar grabada en el plan gratuito de Defensor Junior. Ahí algunas ponencias van a estar disponibles y las van a poder checar aquí por si alguien quiere rememorar alguna de las ponencias. La del magistrado Roa, por ejemplo, la vamos a dejar también gratuita y abierta. Entonces, aquí van a poder revisar la ponencia del magistrado Roa, o de quien gusten recapitular, van a poder verlo en el apartado correspondiente. Vamos a dar la bienvenida a nuestro último ponente del evento. Entonces, solo me registro. Si te refieres, Miguel, al registro de defensores, sí, exactamente, con registro fácil puedes llevar a cabo el registro. Vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente, Alfonso Jiménez Reyes, con el tema de litigio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha,
ha impartido talleres y conferencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Litigio ante el propio Sistema Interamericano en diversas universidades del país y San José, Costa Rica. Impartió la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha presentado 3 casos a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-19. Ha participado como coach y juez en varios concursos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos celebrados en la ciudad de San José, Costa Rica y en Washington, D.C. Fue abogado postulante y ocupó el cargo del director de tramitación y sustanciación en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Adaya en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e imparte distintos módulos de los diplomados de Derechos Humanos y Amparo en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Veracruz. Ya hasta me quedé sin aire del extenso currículum que tiene. Y es un gustazo para mí traerlo aquí al maestrazo, a mi amigo, colega, al maestro Alfonso Jiménez Reyes, también conocido, si me perdona el atrevimiento, máster, espero no ofender, el maestro Alfonso Jiménez Pipo, también conocido así. Y es un gustazo. Su ponencia le he estado recomendando a todo el mundo, maestrazo, sobre todo por la experiencia y la forma en que aborda este tema y que no es muy común para los abogados. Entonces, maestrazo, sin más preámbulo, le cedo los micrófonos y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Pablo. Espero que el audio esté bien, esté correcto. Si no es así, me lo hacen saber para ver qué hago para solucionarlo. Primeramente, tengo que agradecer a Pablo la invitación para participar con ustedes con este tema que a mí me apasiona, el sistema interamericano. Le agradezco también la oportunidad de escuchar al maestro Miguel. Hace un par de meses, una de las actividades que en mis tiempos de ocio he desarrollado fue estudiar contabilidad en el ITAM. Estudié 6 semestres de contabilidad. Lo único que me quedó de aquellos años, entre 96 y 99, me quedó la ley de la doble partida o partida doble. Me quedaron los 9 principios en aquel momento de la contabilidad generalmente aceptados, pero mi comentario es porque lo escuché con mucha atención. Qué interesante el tema de las monedas electrónicas. Hace un par de meses, mi hijo de 12 años, que se llama igual que mi querido amigo Pablo, Juan Pablo, tiene una clase de inversiones algo así, económicas, y se me acercó hace como 3 meses y me preguntó, no me preguntó, más bien me propuso invertir dinero en las monedas electrónicas. Yo la verdad es que no supe qué contestarle. Ahora creo que tengo elementos para de mejor manera decirle que no o decirle que sí. Ya no tengo claridad. Lo ponderaré un poco más con mi querido amigo Pablo, que creo que tiene más experiencia al respecto. De verdad agradezco sinceramente la invitación. El gran tema que tanto me apasiona durante mi vida profesional, tengo 25 años de vida profesional, algunas veces en el litigio, a veces, bueno, en la postulancia, pues. Tengo muchos años en la función pública, ahora tengo 8 años trabajando en el Poder Judicial de la Federación como secretario de Estudio y Cuenta, y la gran bondad que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es que podamos ver los asuntos independientemente del área en el que nos desempeñemos, es decir, en la postulancia, en el sector público, en el Poder Judicial como operadores de justicia, en cualquier área administrativa, es más, en las áreas fiscales. Mis alumnos más destacados en Veracruz, sin duda alguna, en estos años que llevo impartiendo los talleres, los cursos de las especialidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Amparo, no dudo en decirlo que los alumnos más destacados que he tenido, sin duda alguna, son Pablo, son Nancy, sin duda alguna, y otro compañero que ahora anda queriendo ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mi querido amigo Irving. Son de los 3 alumnos más destacados que he tenido. Saben que el sistema interamericano, hasta para el área fiscal, los que se dedican al área fiscal, es importantísimo, porque es una instancia más en la que podemos plantear nuestros asuntos o donde podemos encontrar herramientas para resolver nuestros asuntos. Alguna vez un compañero y gran amigo, Fabián Sánchez Matos, me dijo: oye, Pipo, ¿tú por qué das clase de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos si nunca has litigado en el sistema? Él afirma
por un lado era falsa y por otro lado pues tenía cierto matiz de razón. Sí he litigado en el sistema interamericano, he llevado casos ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en ese ejercicio me quedé en esa instancia. Sin embargo, no me desanimo. Pero ¿por qué llevo casos, por qué por qué imparto cursos de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Y me siento muy contento de poderlos impartir porque conozco, creo, muy bien el sistema y porque uno de los grandes logros que creo que he tenido en mi vida profesional es sin duda alguna involucrar a gente que sí ha llevado casos específicos ante el Sistema Interamericano y que los ha ganado, y que fueron alumnos en mis clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, en mis primeros talleres, en los primeros pininos que llevé a cabo por allá de 1999, 2000. El primer caso que llevó alguno de mis alumnos fue Mario Solórzano, que llevó el caso de Radilla Pacheco. Si ustedes leen la sentencia, Mario, que fue mi querido amigo y gran alumno, llevó el caso de Radilla Pacheco junto con la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El caso Martín del Campo Dot no lo llevó lo llevó un gran amigo de ACAT, la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura, pero él no fue mi alumno. Sin embargo, cuando el caso lo desestima la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón del tiempo, por una falta de competencia en razón del tiempo, lo retoma un querido amigo y gran alumno, Sergio Méndez Silva, que tuve la oportunidad de llevar a participar a Washington. Pero bueno, todo esto que les digo es, ¿por qué es tan apasionante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Porque nos enseña a comprender los asuntos que nos son puestos a nuestra consideración desde una perspectiva de los derechos humanos, es decir, de no verlos desde una perspectiva meramente formal, sino que sabemos que en el sistema interamericano, en la propia constitución política de los Estados Unidos y también en el sistema interamericano encontramos principios generales sobre los cuales podemos desarrollar y construir argumentos para la resolución de nuestros asuntos. Y me explico, más allá de que no aspiro a sí me gustaría, sin duda, que de este tipo de pláticas siguiera habiendo gente que llevara casos prácticos ante la Corte. Otro asunto relevante que llevó una gran alumna, Michelle Salas, el caso de las muertas de Juárez, el caso, ¿cómo se llama este asunto? Bueno, ustedes ya lo saben, el campo algodonero, perdón, lo llevó una querida y gran alumna, Michelle Salas, brillantísima, por cierto. Sí aspiraría que de aquí hubiera gente que llevara casos a conocimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es complicado, sin duda. Alguna vez en las clases que tuve en Veracruz platicaba con Nancy y con Pablo, y Nancy me comentaba que en algún ejercicio que tuvieron en una maestría, donde les propusieron plantear un asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues hubo una tardanza injustificada en la resolución del mismo. En fin, ¿qué es lo que quiero con esta breve plática? La verdad es que hablar del sistema interamericano de derechos humanos en una hora es un poco complicado por lo extenso del tema, pero quiero que se lleven los principios generales de cómo opera el sistema y qué es lo más importante en este momento. El sistema como está diseñado contempla un sistema de peticiones individuales del cual México es parte desde 1981, entró en vigor en 1982 por una serie de reservas que estableció el Estado mexicano cuando acepta, cuando ratifica, se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y después, en 1988, el 16 de diciembre, acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Espero que no haya problema con el audio. Sí es claro todo lo que estoy, y si hay alguna duda, con gusto la puedo contestar. Si alguien me puede manifestar si se escucha, si es claro lo que estoy diciendo, sino para detenerme y irme un poquito más lento. ¿Sí, Pablo? ¿Se escucha bien? Creo que no, ¿verdad? Creo que estoy hablando y no. ¿Tiene el chat habilitado? ¿Sí? El chat ahí, sí lo ve en la barrita abajo de su imagen, transmitiendo. Ajá. Ahí le están escribiendo todo bien, listo, todo listo. Es que no lo tengo habilitado, yo creo que por eso no lo podía. ¿Ahí lo puede ver? No, nada más me quedo hasta, yo soy colado, 1841. No, sí, ya lo vi, hasta, sí, ya está, listo. En fin, muchas gracias, Pablo, perdón la interrupción. No.
uno les decía, y retomo la argumentación, no pretendo que ustedes se vayan directamente al sistema interamericano a presentar sus peticiones. Quiero que lo comprendan, cómo funciona, cómo opera, cuáles son los principios que lo rigen, cómo nos puede servir el propio sistema interamericano, tanto los criterios como los instrumentos internacionales que le dan sustento para el desarrollo de nuestras actividades profesionales. Y en una de esos, a alguno de ustedes se les ocurre llevar casos prácticos a la comisión ante la Corte, solo espero que tengan el hígado bien preparado, porque es una instancia en donde hace uno muchos corajes por la tardanza en la resolución del asunto. Alguna vez en 2006 le dije al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un salvadoreño en San José de Costa Rica, le dije que en la casa del herrero, asadón de palo. Es decir, la tardanza para la resolución de los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no tanto allá, es demasiado tardada. Pero hay otras partes que son muy nobles del sistema. Les decía que las encontramos en los principios que establecen los instrumentos internacionales y sin duda alguna en las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus criterios, sus estándares, y en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes lo saben, los que son litigantes, los que son postulantes, los que trabajan como operadores de justicia, que hoy en día una sentencia o un planteamiento jurídico que no se haga a la luz del sistema interamericano de derechos humanos, pues cojea de un pie, sin duda alguna. Lo primero que quiero que aprendan a identificar en esta breve plática es que, a diferencia del sistema europeo de derechos humanos, no hay el jus standi judicio. ¿Qué significa eso? Que no podemos presentar las denuncias directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando ustedes escuchan en los medios de comunicación, voy a presentar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo está diciendo una persona que no conoce el sistema. Efectivamente, cuando se crea el sistema europeo, sí funcionaba así, de esa manera, igual que el sistema interamericano, pero en 1988, a través de un protocolo facultativo que modifica el protocolo 11, que modifica la Carta Europea de Derechos Humanos, desaparece la Comisión Interamericana de Derechos y Comisión Europea de Derechos Humanos, y en Europa sí tienen el jus standi judicio para poder acudir directamente ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Eso no pasa en el sistema interamericano. Si tú quieres presentar una petición, primero tienes que ir directamente ante la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, D.C. Posteriormente será la Comisión Interamericana la que decida, con la voluntad de la víctima o de los peticionarios, de llevar el caso ante la Corte Interamericana, sí y solo si el Estado en el que se está sustanciando la petición, en este caso México, que tiene aceptada la competencia contenciosa de la Corte, estén de acuerdo en someterla. El punto es, ¿cuál es el instrumento básico que regula el sistema interamericano de derechos humanos? Lo han de saber varios de ustedes, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí se establece una parte dogmática, que son los artículos, unos primeros dos artículos que establecen las obligaciones genéricas y específicas que tienen los estados frente a la convención, es decir, de aquellos que han aceptado, ratificado o se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Esos son los primeros dos artículos, obligaciones específicas, ya sea obligaciones específicas y las genéricas de adaptar las normas de derecho interno al derecho a las normas que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Después del artículo 3 al artículo 25, los derechos civiles y políticos, y del artículo 26, un artículo que se llama Desarrollo Progresivo, que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales, y a partir del artículo 41 a 61, por ahí así, está establecido el procedimiento primeramente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del 61 al 69 el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bien, lo que les decía, los estados tienen la posibilidad de aceptar en un principio la Convención Americana, de adherirse o ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos para formar parte del sistema. Puede ser, dice el artículo 63, que bien los estados pueden adherirse y en ese mismo momento aceptar la competencia contenciosa de la Corte. México no lo hizo así. Varios estados como Honduras, como Costa Rica, se adhirieron o ratificaron la Convención Americana, y en ese mismo momento
aceptaron la competencia contenciosa de la Corte. México no, pero de esa manera. México formó parte de las discusiones de la Convención Americana de 1969 de San José de Costa Rica, de diciembre de 1969. No se adhirió, si bien estuvo presente en la discusión, no la firmó. Por eso, en vez de ratificarlo, lo que hicimos en el 81 fue adherirnos con 2 reservas y una declaración interpretativa, y por eso entró en vigor en términos del artículo 75 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, un año después de su presentación del instrumento de adhesión. Y no fue sino hasta 1988 cuando aceptamos la competencia contenciosa de la Corte. Por eso, si ustedes recuerdan, los casos de la Comisión Interamericana empezaron a llegar mucho antes, porque formamos parte desde el 82, lo único que se dictaba hasta antes de aceptar la competencia contenciosa de la Corte eran resoluciones de la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque la Comisión estaba impedida de someter casos a conocimiento de la Corte porque México no había aceptado la competencia contenciosa de la Corte, situación que no hizo hasta, como ya les dije, el 16 de diciembre de 1998. En fin, es una breve ahí como esquema para que comprendan cómo opera, pues, dónde está su sustento y cómo opera. ¿Cuál es el principio que rige, el principio principal que rige el sistema interamericano? Y eso que lo tengan muy presente. En principio, como regla general, como principio general, es un sistema de carácter complementario o subsidiario de los ordenamientos jurídicos internos. Es decir, para que ustedes puedan acudir a presentar un asunto a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen que, en principio, agotar todos los recursos de jurisdicción interna. Es algo similar al tema del principio de definitividad, así como el principio de definitividad en materia de amparo admite excepciones, también el principio de definitividad en el sistema interamericano aplica excepciones y lo comentamos ahorita brevemente. Lo que quiero decirles es que en términos del párrafo segundo del preámbulo de la Convención Americana y del artículo 46.1a, para que yo pueda someter una petición individual ante el sistema interamericano, tengo que primero agotar todos los ordenamientos de jurisdicción interna. Es decir, permite, lo que instrumenta es, tú no puedes acudir al sistema por la naturaleza subsidiaria si no has previamente agotado los recursos de jurisdicción interna. Y le repito, su sustento está en el preámbulo de la Convención, párrafo segundo, y el artículo 46.1a, que establece los requisitos de procedencia de las peticiones. Un elemento que es vital que tomemos en cuenta es que el sistema interamericano, como está configurado a partir de peticiones de la Comisión y después de casos ante la Corte, no opera como una cuarta instancia. ¿Qué es la cuarta instancia? La cuarta instancia la desarrolló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia, en una resolución de un caso que se llama caso Marcioni contra Argentina. En el párrafo 50 establece cuáles son las características que tiene que reunir un requisito para la procedencia de y que el sistema, tanto la Comisión como la Corte, no funcionan como una cuarta instancia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Es que no significa que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a revisar lo que los órganos internos resolvieron para modificarlo, para revocarlo, como lo hacen los órganos jurisdiccionales en el país. Si no pueden confirmar, modificar o revocar una sentencia, no lo hacen. Lo que hacen es, si en toda esa etapa procesal, si desde los primeros hechos que se constitutivos de la violación y después en la etapa procesal hubo una violación procesal, hubo una violación a derechos humanos. ¿Me explico? Es bien distinto decir que la Comisión y la Corte revisan violaciones de derechos humanos a decir que revisan las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales. Y esto tiende a confundirse por el principio de definitividad, porque para que yo pueda acudir tengo que agotar las instancias. Si tengo 3 instancias, una primera instancia local, una apelación y después un amparo, que son las 3 instancias que podemos agotar, pareciera que la comisión pudiera revisar lo que resolvió la última instancia. No es así, no son órganos revisores de la determinación. Lo que revisan sí, y solo sí, es que durante toda esa sustanciación del procedimiento y los hechos que le dieron origen, haya violaciones a los derechos humanos.
Esa es la gran diferencia entre utilizar el sistema como un órgano revisor o como una cuarta instancia. El sistema interamericano, le repito, no es una cuarta instancia, sino que es un órgano revisor de que durante el proceso y los hechos constitutivos de la denuncia se hayan cometido o no de violaciones a derechos humanos de los peticionarios o de las víctimas. Y diferencio, una cosa son los peticionarios y otra son las víctimas. Hay, por ejemplo, casos de desapariciones forzadas de personas. Caso Radilla Pacheco. Puede coincidir la figura de peticionario con el de víctima, pero no necesariamente. Es decir, todo peticionario, no todo peticionario puede ser víctima, pero sí toda víctima puede ser peticionario. Esa es la gran diferencia. Desaparición forzada, caso Radillo Pacheco. El señor Radillo Pacheco no es peticionario, no es peticionario, pero sí es víctima. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia para que lo vayamos identificando. Normalmente en el sistema interamericano dice